me sostendrá. Señor, tú eres inigualable, incomparable. Nada se compara a ti, Señor. Y gracias por tocar nuestros corazones hoy. Y síganos tocando, Señor. Síganos derrubando estos muros que tenemos en nuestros corazones. Ayúdanos a abrir nuestros corazones. Te pido que bendigas el resto de esta tarde, Señor. Bendigas nuestras mentes. En tu nombre oramos. Amén. ¿Cómo están? ¿Tienen calor, frío? ¿Cómo está? ¿Está la temperatura bien? ¿Sí? ¿Está haciendo calorcito? ¿Ya le ponemos un poquito más arriba? Ok, vamos a ponerle un poquito más arriba al clima. Pues, ¿qué les parece si volvemos a orar y volvemos a poner este tiempo en manos de Dios? Esta conferencia es Las capas del perdón. Hemos estado meditando en heridas viejas, heridas nuevas, y estamos en un proceso difícil ahora, al cual Dios nos quiere llevar. Sí es un proceso difícil. ¿Por qué? Porque estar expuesta a la palabra de Dios es un espejo, y el espejo nos muestra lo que realmente somos, lo que hay en nuestro corazón, pero no nos muestra para dejarnos en miseria, nos muestra para traernos la verdad, nos muestra para revelar la palabra de Dios y las raíces de amargura que podemos tener en nuestros corazones. Y la falta de perdón necesita luz. Es por eso que estamos aquí, porque estamos en un lugar oscuro. Y la misma palabra de Dios quiere alumbrarnos para que tú y yo podamos experimentar el milagro del perdón. No en nuestras propias fuerzas, mucho menos por nuestras buenas intenciones, sino esto es posible solamente bajo la gracia de Dios y bajo la palabra de Dios, abriendo nuestras Biblias. Imposible que tú tengas una buena intención, que te esfuerces y que lo puedas lograr. Así es de que vamos a orar. Señor, te damos gracias por lo bueno que tú eres, porque nos has traído acá para revelar cuánta oscuridad hay en nuestros corazones, cuánta luz necesitamos, cuánto de tu consolación, cuánto de tu perdón, Señor, hacia cada una de nosotras. Y te pido, Señor, que podamos tener un corazón dispuesto y receptivo a abrir un poco más la herida a fin de que tú la puedas curar, la puedas vendar y puedas suavizarla, Señor. Que nos des la salida, Señor, orando en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora, es imposible entender este proceso de perdón sin tener una relación con Dios. Y una relación con Dios la tenemos sí invocando su nombre, pero principalmente a través de su palabra y en su palabra. Yo voy a morir aquí o en mi cama, donde sea, y voy a decirte tu devocional. Tu devocional. ¿Por qué? Porque sin tu devocional, sin una relación con Dios, lo único que hacemos son círculos viciosos. La única manera de recibir consuelo y fortaleza de Dios es leyendo nuestras Biblias. Si yo trato este asunto del perdón con ligereza, aparentando, justificando todos los argumentos que yo tengo y las razones que yo tengo para abrazar mi amargura, para negarme a perdonar, voy a quedar subyugada bajo las mentiras de Satanás, bajo su dominio, porque yo decido desperdiciar ese dolor abriéndole la puerta a sus mentiras. Y sabes que Él se va a encargar del resto. Él se va a encargar de que tu vida sea miserable, la va a destruir, y no solamente eso, va a destruirte a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. 3 generaciones van a ser afectadas porque tú te estás negando
y estás desperdiciando tu dolor. Necesitas impulsar ese dolor hacia la palabra de Dios y venir y correr a la gracia de Dios y a sus brazos. Estamos en este punto en donde tenemos heridas abiertas y necesitamos tomar la decisión de entregarlas a Dios para que Él sea el que nos sane y produzca el milagro del perdón. Y aquí estamos para darte herramientas. Si un carro está descompuesto y tienes todas las herramientas y las refacciones, no se ponen solas, están ahí. Estas solo son herramientas que te van a ser útiles en el proceso de la sanidad de tus heridas. Te van a ayudar a quitar las mentiras de Satanás y de que tú seas engañada. En tu folder tienes las herramientas. Y la primera herramienta es que entregamos nuestra falta de perdón a Dios en arrepentimiento. Hebreos 12:15, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esa es la primera herramienta que tienes. Tienes que inspeccionar tu corazón constantemente, cada día, cada instante y cada vez que tú sientas el dolor de un dardo de parte de Satanás. Necesitamos decidir perdonar. Efesios 4:31, estoy repasando herramientas del manual que si tú quieres vamos a ir por 12 semanas en cada uno de estos temas en un futuro para que podamos experimentar y tener las herramientas no solamente para las heridas del pasado, sino las del presente y las futuras, porque te tengo una buena noticia y una mala. La buena noticia es que Dios no ha acabado contigo. La mala noticia es que estás en una tierra caída y que vas a seguir experimentando heridas y dolor. Pero vas a poder manejar y aprender a manejar estas heridas y este dolor y lo vas a poder encaminar si estás dependiendo de la palabra de Dios. Decide perdonar. Efesios 4:31 dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, fíjate qué contraste, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Tenemos que dejar que Dios produzca el milagro del perdón. Para eso tenemos Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra el otro de la manera en que Cristo lo perdonó, así háganlo ustedes. ¿Cuáles son las intenciones de tu adversario? En Juan 10:10 están tan claras, porque el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Y Cristo dice que Él vino a que tengamos vida y vida en abundancia, ¿verdad? En Juan 10:11 dice que Él es el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. ¿Qué contraste tan grande? El ladrón que te viene a robar, a matar, a destruir, y el buen pastor que da su vida por las ovejas, ¿verdad? En otra versión me gusta que el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Tú escoges. ¿Qué propósito quieres? ¿Quieres un propósito del engaño de Satanás y sus mentiras, o quieres el propósito de la vida abundante que Jesucristo te quiere proveer? Si escoges, siempre vamos a estar en un punto de dos caminos, o el engaño o la verdad. Bueno, pues si escoges la verdad, el propósito de Dios es darte una vida abundante. Él quiere que tú seas libre. Juan 8 dice, le dice Jesús a los fariseos, ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. ¿Quién es un fariseo? Es aquel que es religioso, que sabe todas las respuestas, pero que su vida no da un testimonio de la libertad que hay del dominio del pecado en sus vidas. Sus acciones están y sus palabras están muy contrapuestas contra lo que piensa y lo que dice. No hay congruencia. Dice, ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Fíjate las características del diablo. Él es homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es homicida porque no ha permanecido en la verdad. Y yo pregunto, ¿de quién eres hija tú? ¿Sabes qué va a responder esta pregunta? Tu permanencia. ¿En dónde permaneces? ¿Permaneces en la verdad o permaneces en la mentira?
El apóstol Pedro en 1 Pedro 5 nos da consejos para poder conocer este adversario y para no dejarnos engañar. Dice, sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo está como un león rugiente y anda alrededor de ustedes buscando a quien devorar, al cual resistan firmes en la fe. Si hay una manera de resistirlo, en la fe. Dios no nos dejó así solamente ahí lidien con su adversario, no, podemos resistirlo. Otra versión dice practica dominio propio, otra versión dice sed espíritu sobrio y está alerta, otra dice estén siempre alertas y listos, cuídense de su gran enemigo el diablo. Y necesitamos reconocer las mentiras. Reconocer, el diccionario dice que es distinguir o identificar a una persona o cosa, ¿verdad?, por sus propias características. Y tú necesitas examinar con cuidado cuáles son las características de este adversario. La primera es que no permanece en la verdad. Eso es todo lo que hace que él sea mentiroso. ¿Por qué? Porque su propósito es robar, matar, destruir. Roba la verdad, te mata espiritualmente porque la paga del pecado es muerte, te destruye porque el pecado te esclaviza, te consume y te corrompe. Todo aquello va a consumir y va a corromper todo aquello que porte la imagen de Dios. Tú, tus hijos y lo que más amas en esta vida. Lo consume, él quiere consumirlo. Ahora, tenemos ayuda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro nivel de permanencia en la verdad va a ser lo único que nos va a ayudar a reconocer sus mentiras. Y no hay nada más triste que una mujer que ignora lo que las escrituras dicen. Tú necesitas ser fiel en tus lecturas. Libros completos de la Biblia. Nada de que abro la Biblia y donde ponga el dedo. Eso no es así. Yo cerré los ojos, oré al Señor con todo mi corazón, abrí la Biblia y puse el dedo y ahí me habló. No es galleta china. Dios quiere hablarte y es muy serio en su palabra y tú tendrías que tomar con toda seriedad eso. No puedes hacer eso. Dios me habló y si tu devocional es el versículo que YouVersion te da cada día, por eso estás creyendo tantas mentiras. Necesitas tomar tiempo con Dios. ¿Por qué? Porque es lo único que va a hacerte identificar las mentiras de Satanás. Ahora, cuando Satanás te va a ofrecer caminos cortos que te arrastren, ¿verdad? ¿Por qué crees? Pues porque quiere alimentar tu carnalidad y quiere que tú escojas lo más cómodo, lo más fácil, lo que no sufras, donde no haya consecuencias, donde desobedezcas a Dios, donde lo dejes a Dios y a su palabra a un lado, y que tú digas, no, yo prefiero el camino corto, este está más cómodo. Necesitas identificar sus mentiras. Ahora, Hebreos nos habla de un alimento sólido. Tú dime en dónde estás. Esta bebé no puede tener la ensalada que nos acabamos de comer, porque no puede tener ese alimento sólido, es un bebé. Pero cuando tú has tenido más de 3 años en una iglesia y sigues queriendo tener papilla, te vas a ver muy deforme. Necesitas crecer en tu relación con Dios. El alimento sólido es para que los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. En cambio, ¿verdad? Dice otra versión, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción. ¿Qué tiene que ver esto con las capas del perdón? Que el perdón trae muchos recuerdos, muchos detalles. Nosotros nos acordamos para dónde estaba mirando la persona, qué color traía de blusa, el día, la hora, si era mañana, tarde, si había frío, si había calor, todo. Y las capas del perdón van destapando cosas. Tú puedes hoy entregar situaciones a Dios y decir, sí, rindo mi voluntad delante de ti, Señor. Y después viene otro recuerdo y ser engañada. Es por eso que necesitas las Escrituras para que tú puedas ser libre y reconocer a tu adversario cuando viene y te susurra cosas acerca de situaciones que tú ya habías rendido en perdón. Hay muchas capas. A veces sientes que estás ya resolviendo situaciones que vas y regresa la persona o innombrable y otra vez la herida se vuelve a abrir. Necesitamos perdonar una y otra vez, en el momento.
¿Por qué? Porque otra vez vienen las raíces, viene la raíz de amargura. ¿Y qué tenemos que hacer? Rendirla, rindo mi voluntad. Una de las cosas más eficaces para poder aliviar las capas del perdón es rendir tu voluntad delante de Dios. Ahora, ¿cómo podemos iniciar un camino para reconocer las mentiras? Bueno, pues recuerda, memorizar lo que Dios ha dicho. Y memorizar también cuáles son las características de tu adversario. Jesús lo combatió muy fácilmente porque él tenía la verdad en su corazón. Cuando fue llevado al desierto, ¿qué hizo? Respondió con la palabra de Dios en su corazón. Entonces, cuando viene una situación de una capa de perdón que ya destapaste la primera y viene otra, entonces tú tienes que reconocer de qué manera el diablo te está engañando. Kay Smith dijo que las mentiras de este mundo son tan difíciles de percibir que si Dios no nos las revela, no somos capaces de verlas. Es parte de nuestra oración, pedirle: Señor, revélame las mentiras de este mundo. Cuando sufrimos una herida, solemos esconderla. Muchas veces en nuestro sentimiento nos negamos al dolor, lo enterramos, usamos distractores, buscamos una solución rápida para evitar el dolor. Y ya hemos visto mucho cómo podemos tratar con esas cosas. Esas no son soluciones, son caminos cortos. ¿Y sabes qué es lo que más Satanás te va a aconsejar? Que no abras tu Biblia, porque no sientes, porque no lo siento, no tengo ganas. Es un engaño. Necesitas identificar que eso es un engaño. No se trata de lo que sientes, se trata de que lo hagas. Necesitas vencer esa mentira. Muchas veces tenemos mentiras que nos ayudan a no reconocer mis debilidades, a no buscar la verdad y a seguir guardando heridas. Seguir guardando heridas, seguir mintiendo acerca de tu estado, y eso lo único que hace es que tu herida se va a infectar. Me gusta mucho lo que dijo Tere Orozco. Ella es esposa de un pastor en Playa del Carmen. Dijo: abrir una herida vieja y no estar dispuesta a entregar a Dios va a resultar peor que nunca haberla abierto. Si tienes hoy heridas abiertas, ríndelas delante de Dios. Ahora, ¿qué hacemos? Es cuestión de decisión. Decidimos perdonar, decidimos que cada recuerdo, cada detalle doloroso del presente, del pasado, rendirlo a Dios y escoger en ese momento, rendir esa imagen, esa palabra dolorosa, esa acción inapropiada, y escoger entregarla a Dios. Cristo es suficiente. En Juan 1:16 dice que de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Lo crees? ¿Te cuesta? O un factor importante en las capas del perdón es la incredulidad. Necesitamos arrepentirnos de la incredulidad. Tú no eres suficiente para sanar tus heridas. No lo has sido y no lo serás. El dolor está ahí, está la herida abierta, a veces está infectada. Y si en verdad queremos experimentar el milagro del perdón, necesitamos permitir que Dios sea el que sane cada una de las capas de esa herida. Porque queremos un camino rápido. ¿Sabes que en las cesáreas, las que han experimentado una cesárea, se abren aproximadamente 7 capas de piel? Se abre la piel, se abre la grasa subcutánea, se abre algo que se llama la fascia, que es un tejido cognitivo, que son como cuerditas que lleva por todo el cuerpo, que lo une y le da estabilidad, lo fusiona. La musculatura abdominal, una cosa que se llama el peritoneo, que recubre la pared abdominal, y el útero. Y y el saco amniótico. Son 7 cosas las que se abren. Y lleva un proceso entre 18 y 24 meses que todo eso se cierre. Es por eso que una cesárea es tardada, porque tienen que coser cada una de esas capas. ¿Te imaginas una herida en el alma? Es tan dolorosa una cesárea, no te puedes incorporar, tienes que tener cuidados específicos, que no se te vaya a abrir porque se queda abierta. Ya no la puedes volver a coser y tiene que tener un proceso aún más lento. Es doloroso. Ahora, hablamos de este procedimiento porque tiene una anestesia. A nadie le han hecho una cesárea en sus 5 sentidos. Pero ¿qué crees?
Cuando hay una herida punzocortante de una navaja o de un cuchillo, no estás esperando tu anestesia, ¿verdad? Viene tu atacante y simplemente te apuñala. Bueno, ¿sabes lo que sucede con eso? Bueno, la herida provoca que tu corazón se acelere porque está luchando para obtener suficiente suministro de sangre y oxígeno para sacar la sangre de tu intestino si te dieron una puñalada en el abdomen. No solamente eso, te puedes sentir ansiosa, mareada, experimentar confusión, te falta el aliento, te da un dolor lumbar y abdominal, puedes estar vomitando sangre y puedes estar orinando sangre. Esto se debe a que tu cerebro está sufriendo por la falta de oxigenación y tu alma no es diferente. Cuando alguien te traiciona, cuando alguien te roba la identidad a través de un abuso sexual, a través de un dolor muy grande en tu vida, una pérdida financiera, pasa esto. Y dirás, ay, ¿cómo una pérdida financiera? Hay gente que lo pierde todo. La pérdida de un ser querido, la pérdida de un hijo. Imagínate cuánto sería el dolor de tu alma. Si nuestro cuerpo experimenta todo ese dolor, ¿te imaginas la herida de tu adversario? La herida de sus mentiras. Y necesitamos conocer el amor de Cristo para que Él pueda ser suficiente en cada capa del perdón. A veces nosotros decimos, yo conozco a Cristo, pero no es suficiente porque tienes dolor. Y la única manera en que puede ser suficiente es conociendo la verdad y aprendiendo a distinguir las mentiras de Satanás. Vamos a ver, el que afirma, dice 1 Juan 2, el que afirma que lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es mentiroso y no tiene la verdad. Si tú afirmas que lo conoces, pero no obedeces, por favor no te engañes, no tienes la verdad. ¿Y sabes por qué no tienes la verdad? Porque no pasas tiempo con Dios en su palabra. Porque llenas tu mente y tu corazón de series, de música, de chismes, de entrevistas, de toda clase de cosas, porque quieres distraerte, porque no quieres tratar con tu dolor, porque desperdicias tu dolor. Y vas con los expertos y piensas que ir con los psicólogos y que una terapia aquí y una terapia allá. Si no abres tu Biblia, todo va a ser inútil. Si sales de aquí y sigues sin abrir tu Biblia, si el lunes regresas otra vez a tu misma vida sin abrir tu Biblia, aquí dice 1 Juan, el que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es mentiroso. La Biblia es blanco y es negro. O eres de tu padre, el padre de las mentiras, o eres de tu padre que está en la luz y habla la verdad. No te engañes. Necesitas hacer una decisión. 1 Juan 4:10, te voy a dar una esperanza. Dice, en esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Él te amó primero, Él ya te amó primero, te amó y fue a la cruz antes de que tú siquiera pensaras en arrepentirte. Me gusta mucho lo que dice John Piper y yo voy a ir preguntando estas preguntas. ¿Será suficiente para ti que Dios conozca tu tristeza? ¿Será suficiente para ti que Dios conozca tu dolor? ¿Será suficiente para ti que Dios conozca tu desilusión? ¿Será suficiente que conozca tu frustración? ¿Podremos entregar nuestra causa completamente a Dios? Esa es la verdad. ¿O seguirás reteniendo tu causa y querrás justicia? Yo te pregunto, ¿Cristo es suficiente para ti? Deja de desperdiciar tu dolor. No vale la pena, porque cada vez que abrazas tu dolor, estás engañada por Satanás. Te está engañando y te está dejando cautiva. Podremos proseguir de este momento en adelante
tratando a otros mejor de cómo nos tratan a nosotros, aun si esto significara que Dios solo lo sabe y nadie más. Así de real es el amor de Dios para nosotros. Esto lo escribió John Piper, me gusta mucho, y son preguntas que nos podemos hacer. Hoy puede ser el glorioso momento en que dejes de respirar sin dolor. Hoy puede ser el día en que tengas la convicción de experimentar cómo perdonar lo imperdonable, ser libre de las mentiras de Satanás y doblegar tu voluntad delante del Creador. Y luego dirás, bueno, ¿qué hago con nuevas heridas? ¿O qué hago si se vuelve a abrir la capa? Comienza de nuevo el proceso. Rinde tu corazón, recuerda su amor, decide perdonar. El perdón se convierte en un estilo de vida. Comienzas la mañana perdonando porque te despiertas y ya alguien dejó unos calcetines tirados en tu paso. Miras tu teléfono y alguien ya te mandó un mensaje terrible y es una oportunidad de perdón. Llegas a tu cama al final del día y puedes hacer un inventario y le puedes pedir a Dios no solamente que perdone los que te ofendieron, sino los que tú has ofendido. Vamos a girar el espejo. Estamos siempre pensando en lo que me hicieron, en lo que me ofendieron, en mi dolor, pero tú también has causado dolor. Y una de las capas del perdón implica también esa culpa, que muchas veces sentimos culpa, pero tu culpa no sirve de nada. Y muchas veces queremos, en nuestras capas del perdón, queremos ir a disculparnos con personas que ni siquiera saben que tú pensaste horrible de ellos. No los dañes de esa manera. Confiesa a Dios, habla con otra persona. Pero si esa persona no sabe, ¿cómo vas a ir a decirle las cosas terribles que pensaste o que hiciste de él? Con su opinión, una cuestión así. O sea, tienes que tomar consejo primeramente del Señor. Señor, ¿tú quieres que yo vaya y le diga? Tienes que tomar consejo, Dios te va a decir. Tenemos que someternos a Dios y resistir al diablo para que huya de nosotros. Y someternos es ponernos bajo su autoridad. Que tu vida esté bajo su autoridad. Que tú puedas respirar con paz y sin dolor, porque estás bajo la autoridad de Dios. Que ya no estás en esa ansiedad, en esa confusión. Ahora, el padre de mentiras te va a tener subyugada a la ansiedad y a la confusión. Cristo te ofrece libertad. ¿Qué vas a escoger? Si decides obedecerte a ti misma, fíjate lo que va a pasar. Efesios 2 dice, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. ¿Te niegas a obedecer a Dios? Ya sabes de qué bando estás. No lo hagas, sal de esas tinieblas. Ahora, Dios nos ha dejado equipadas, nos ha dejado toda una armadura para podernos defender. No es que Dios te dice, ok, perdona, resuelve tus heridas, ya tienes los pasos, no vas a dejar que la raíz de amargura vuelva a surgir. Si sale una capa del perdón o más cosas que perdonar, ya perdoné a mi mamá, ya perdoné a mi papá, ya perdoné a mi hermano, ya perdoné el abandono, lo que hayas perdonado. Y de pronto vuelve a surgir, lo ves y otra vez surge otro pequeño detalle de esa misma persona. ¿Necesitas ponerte la armadura? En Efesios capítulo 6, Dios nos ha dejado una armadura y tiene esta armadura un cinturón de la verdad que marca tus convicciones. Si tú pasas tiempo en la palabra, vas a marcar tus convicciones con la palabra, no con las mentiras de este mundo. Si pasas más tiempo en la televisión, en los noticieros, dices, bueno, pues yo no veo ese tipo de cosas, a lo mejor ves puras entrevistas y cosas así, pero ¿y por qué no pasar tiempo con Dios? ¿Por qué no meditar? Meditar en la palabra de Dios nos va a librar de creer las mentiras de Satanás. Y este cinturón de la verdad, que implica que tú ciñas los lomos de tu entendimiento y de tu corazón, que te aprietes con esta armadura, implica convicciones. ¿En dónde están tus convicciones? Pues hay más o menos, yo hago lo que así como que pongo el dedo en agua y para donde vaya el viento. No, necesitas tener convicciones conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué?
Porque nos dice, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla, todavía seguirán en pie firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad. Coraza de justicia implica que protejas tu corazón y tus emociones. Porque muchas veces, mis queridas hermanas, actuamos con la panza y lo echamos a perder todo. Entonces, cinturón de la verdad, mis convicciones en la verdad. Coraza de justicia, protejo mis órganos vitales, mi corazón, y de no actuar en mis vísceras, ¿verdad? Y después, además de eso, levanten el escudo de la fe. ¿De dónde vas a sacar fe si no pasas tiempo con Dios? Para detener las flechas encendidas del diablo. Póngase el casco de la salvación y tome la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Si tú no sabes manejar una espada, mejor ni la agarres porque te puedes lastimar. Necesitas saber manejar la palabra de Dios. Necesitas, es tu responsabilidad usar esta armadura, porque la necesitas para poder manejar cada capa del perdón. Muchas veces nos gustaría que Dios hiciera justicia, que Él habló bastante acerca de queremos la venganza. ¿Será que hoy vas a rendirte de esa venganza? ¿Por qué? Porque cada que se abre una capa del perdón y que traes un nuevo recuerdo, quieres venganza. Fíjate lo que dice Santiago 2:13. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. La Reina Valeria dice que va a haber un juicio sin misericordia si tú no tienes misericordia. ¿Cómo quieres quedarte en el juicio? El juicio sin misericordia está destinado para aquellos que le dieron la espalda a Dios. ¿En dónde quieres estar? Para los creyentes en Cristo no existe este juicio, porque hemos entendido que el fundamento de nuestra fe fue la misericordia de Dios. Es mejor que nosotros podamos tener misericordia. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando les juzgue. Escoge, ¿verdad o mentira? Dos extremos, blanco o negro. Romanos 12 dice, no se venguen ustedes mismos, amados míos, den lugar a la ira de Dios. Escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Y esto es en dos sentidos. Es por las cosas que te han hecho, pero también Dios va a pagar y Dios va a tomar venganza de lo que tú has hecho si no has confesado, si no te has puesto a cuenta con Dios. Tú has causado heridas, tú has lastimado, tú has ofendido, tú también has hecho un estrago y una herida en otros. Y es tiempo de voltear el espejo, es tiempo de no nada más estar mirando hacia mí. Proverbios 24 nos dice, no te alegres cuando caiga tu enemigo, ni se regocije tu corazón ante su desgracia. No sea que el Señor lo vea, no lo apruebe y aparte de él su enojo. Otra capa del perdón es cómo trato a mi ofensor. Podemos ya haber puesto la reja, ¿verdad? No el muro. Podemos haber hecho ya todas esas cosas, sí. Pero ¿qué pasa cuando de pronto llega de nuevo frente a ti? ¿Cómo lo vas a tratar? Una historia de fidelidad, amor y comprobación de estas cosas está en la carta a Filemón. Pablo manda de regreso a este hombre esclavo, Onésimo, que le debía, que se había robado algo de la casa de su amo y se había escapado. Y ahora lo manda de regreso y le dice, antes te era inútil, pero ahora es útil. Dios va a mandar de regreso a tu adversario, a tu enemigo, para ver qué vas a hacer, para probar lo que hay en tu corazón y para abrir una vez más otra capa del perdón. Comprueba que en verdad has permanecido y has perdonado. Lo que decía Keila, que tú hagas un fruto digno de arrepentimiento. No solamente exigimos que los demás, que puedas entender que el pecado es contra Dios. Salmo 51:4, contra ti, solo contra ti he pecado, hecho lo que es malo ante tus ojos.
Dice David, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. El pecado, eso que te dolió, esa herida, no fue contra ti, fue contra Dios. Esa herida que tú haces a alguien más no es contra esa persona, es contra Dios. ¿Te has dado cuenta que las heridas son contra Dios? Que cada capa de perdón que se abre, tienes que recordar que el pecado es contra Dios. Siempre estamos centrados en nosotros mismos. Me dolió, me hirió, El pecado es contra Dios. Necesitas llegar al punto en que te pese, en que aborrezcas ese pecado. Una persona arrepentida sabe que tendrá que vivir asumiendo las consecuencias de su pecado. Estará dispuesta a perder lo que sea para restaurar su relación con Dios. Yo tenía 2 pecados ocultos con mi esposo. Ya éramos cristianos y había 2 situaciones en mi vida muy oscuras que estaban en el fondo de mi corazón porque me daba vergüenza decirle. Y el diablo siempre me engañaba y me decía, te va a preguntar todos los detalles, no lo digas. Ya lo dijiste a Dios, ya confesaste delante de Dios. Pero yo sabía que eso iba a traer una consecuencia. Yo no quería que Dios me expusiera más delante de mi esposo, que viniera otra persona a decirle las cosas de las cuales yo había pecado contra Dios, pero que iba a tener una repercusión en mi familia por estar creyendo las mentiras de Satanás. Me da mucha vergüenza. Una capa del perdón que no quieres abrir es la vergüenza, pero es necesario. Finalmente, Cristo lo perdió todo. ¿Y tú por qué no vas a perderlo todo? ¿Qué tienes que perder? Si el contrario es ganar tu reputación. No tienes, déjame decirte que por más que pienses, no tienes. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. A veces cuidamos tanto nuestra reputación. Ay, mi reputación, mi testimonio. Tenemos que cuidar realmente que podamos ser hijas de luz. Somos pecadoras y vamos cayendo, y en las diferentes estaciones de nuestra vida va habiendo nuevas situaciones de perdón, nuevas capas que se van a abrir, las capas de culpa. Pregúntale a una mamá en los 60, en los años, ya cuando llegas a los años 60 o 50, abres los ojos y cargas con mucha culpa de lo que no hiciste, de lo que pudiste haber hecho. Pero ¿en dónde está? ¿A dónde vengo? A la palabra de Dios. El pecado es contra Dios. Necesitamos fruto de arrepentimiento. En el manual viene ahí unos datos muy interesantes de cuánto tardan en dar fruto los aguacates, 15 años, los rábanos y las calabazas unos 3 meses, no, rábanos unas semanas, calabazas y chiles 3 meses. Así, ¿verdad? Nuestras oraciones tendrán fruto. ¿Cuánto va a tardar? No sé. Quizás yo tengo peticiones de hace 20 años, tengo peticiones de hace 1 año, de hace 15, no sé cuánto, pero espera con paciencia. Espera con paciencia que Dios sea el que sane tu corazón quebrantado, vende tus heridas y saca a la luz aquellas cosas que sientes tanta vergüenza. Ya las confesaste delante de Dios, pero busca a alguien con quien decir, porque eso te va a hacer muy libre. Eso te va a eximir de las mentiras de Satanás. Diana Torres, la esposa del pastor Cacho Torres, dijo, la persona arrepentida pide perdón con verdadera humildad, no solo como un acto de obediencia o para cerrar una brecha. No pidas perdón como un acto de humildad o para ya, te pido perdón y seguimos. No lo hagas. Muestra frutos dignos de arrepentimiento. Pablo le dijo a Timoteo, con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda arrepentimiento para conocer la verdad. Es lo que estamos haciendo. Queremos de verdad. Este manual, yo voy en la tercera o cuarta vuelta. Tercera vuelta.
Lo hice primero yo como una alumna, después lo di a un grupo de personas, después lo estoy dando a un grupo de esposas de pastor. Y sí, es así. Con mansedumbre nos corrige Dios, por si quizás Dios nos conceda arrepentimiento. Es mi deseo que Dios te conceda arrepentimiento a ti, de la falta de perdón, de las raíces de amargura y de cada capa, de cada capa. Ten cuidado porque muchas veces herimos con nuestro dolor a otros. En el nombre de mi dolor me siento en el derecho de estar amargada, de descargar mi amargura, mi dolor y mi tristeza con aquellos que nos rodean, especialmente las que tienen niños chiquitos. Ellos no tienen la culpa de tu amargura y tú descargas todo tu dolor y tu amargura con ellos. No lo hagas. Por muy grande que sea tu dolor, no tienes derecho a provocar más dolor a otros, ni a hablar mal del que te hirió, ni en el nombre de que fui abusado, maltratado, hacerlo con otros. Desbordar tu ira y tu amargura y gritar tu negación de perdón descontroladamente es inadmisible. El diablo te está robando, te está mintiendo, te está matando. Estás despreciando el perdón de Dios, estás deshonrando a Dios y lo estás dejando en la cruz con los brazos extendidos. No creas la culpa de perdonarte, no creas la culpa de decir me voy a perdonar a mí misma. Eso es una mentira. No existe el que tú te perdones a ti misma. Eso está en las redes, está en conferencias, está en todos lados. Es una mentira y te voy a decir por qué es una mentira muy grande, antes de que me avientes jitomates o algo. Si tú pudieras otorgarte perdón a ti misma, el sacrificio de Jesucristo es en vano y estás diciendo, no te necesito, yo puedo salvarme y puedo perdonarme. No te puedes perdonar a ti misma. Cristo es el único que te puede perdonar, es el único que puede extender su mano traspasada, su costado traspasado. Y si Cristo para ti no es suficiente, estás engañada porque no te puedes autoperdonar. Ese es un falso perdón que no te va a llevar a la vida eterna. ¿Cuál es la verdad? Debes aceptar el perdón que Dios te ofrece. Debes aceptar a Jesucristo como el único recurso que paga tus deudas. Debes de aceptar y rendir tu vida a Jesucristo, sabiendo que si Cristo no es Salvador de tu vida, estás condenada a una eternidad sin Dios, a una eternidad con Cristo, pensando y engañándote que te puedes perdonar. Es un engaño. No digas, cuando opines, no opines, es que le falta perdonarse a sí misma, le falta el perdón de Dios, le falta recibir el perdón de Dios que le hace verdaderamente libre. Y yo pregunto, ¿quisieras hoy recibir su perdón? ¿Quisieras hoy recibir su perdón? No estás sola, ¿eh? Hay muchos testigos que te acompañan. Y tenemos tanto miedo a humillarnos, tenemos tanto miedo a que las demás nos vean quebrantadas y necesitadas. ¿Qué importa? ¿Qué importa que te vean? Fíjate, en Marcos me gusta mucho este padre. Jesús viene de la transfiguración y baja, y está un padre con una necesidad tremenda porque ve a su hijo, que su hijo está enfermo, un demonio lo está azotando. Y le dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Estoy en Marcos 9, 23 y 24. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. ¿Será que hoy puedes creer? Te puede ver que te pongas de pie. No podemos perdonarnos a nosotras mismas y necesitamos clamar el perdón de Dios en cada capa del perdón, en cada capa de la ofensa, en cada detalle de la ofensa. Aunque tú pensaste que hace muchos años que hiciste una decisión por Cristo, Él te perdonó y lo crees con todo tu corazón, pero ves estas raíces de amargura saliendo. Este padre le dijo, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y yo quiero clamar al Señor y decirle, Señor,
Si tú puedes hacer algo con cada una de nosotras, con las heridas abiertas, con las heridas del pasado, y que nos ayudes a cómo tratar las heridas del futuro. Si puedes, Señor, hazlo. Cierra tus ojos, por favor. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y hoy nosotros también, Señor, arrodillando nuestro corazón delante de ti, clamamos, Señor, que nos ayudes, Señor, en nuestra incredulidad. Hoy, Señor, si tú puedes hacer algo con este puñado de mujeres, si tú quisieras tener misericordia de nosotros, ayudarnos, sabemos que tú nos estás diciendo, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Señor, creemos, ayuda a nuestra incredulidad, perdona nuestra incredulidad. En las diferentes capas de perdón, Señor, estamos en este proceso doloroso. Nos has dejado herramientas, nos has dado tu espíritu y nosotros necesitamos correr a ti. Y hoy corremos a tu gracia, a recibir el perdón de nuestros pecados, a hacerte Señor de nuestras vidas, a identificar las mentiras de nuestro adversario, porque hoy queremos estar en la luz, porque en tu luz veremos la luz. Orando en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento,